Hola, buenas noches. Soy chofer de autobús desde hace unos años y me ha tocado ver muchas cosas, tanto normales como eventos paranormales. Sin embargo, hay una en especial que ha sido una de las más difíciles y que aún ahora la recuerdo a la perfección. Todo inicia cuando me tocó unirme a un proyecto de ruta nocturna en el cual tendría un horario de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde un inicio, mis compañeros habían reportado avistamientos de cosas extrañas. La mayoría de estos sucedían en una ruta en específico, ruta que todos se negaban a tomar. En esta, se tenía que pasar por una zona industrial, la cual tenía un arroyo a un lado. Todos decían que se podía escuchar ruidos extraños, pero lo más escalofriante era cuando detenían el autobús, momento en que se oía unas garras arañar la puerta. Por fortuna, a mí me asignaron a una ruta céntrica y no tenía que pasar por aquel lugar. Todo iba bien, aun cuando eran fechas de temporada de lluvia, motivo que me hacía tener que detener la unidad en algunas ocasiones. Un día, un compañero me pidió apoyo para que lo cubriera en su ruta, dado que su esposa estaba internada en el hospital. Por obvias razones, decidí ayudarlo dado que no tenía el corazón para negarme, aun cuando la ruta que debía cubrir era aquella que nadie quería por ningún motivo. Esa noche comencé mi turno y solo recogí a una señora cerca de una plaza comercial y a dos muchachas muy jóvenes. Seguí con el viaje con normalidad, hasta que un fuerte trueno retumbó los cielos e hizo que las dos jóvenes dieran un grito de espanto. La verdad es que yo me asusté más por sus gritos que por el trueno en sí, aunque traté de no tomarle importancia. Poco después, se soltó la tormenta en el momento en que alcanzamos una avenida grande. Ahí, un joven con impermeable amarillo me hizo la parada, así que me estacioné y lo dejé subir. Lo malo es que el motor se apagó en el momento en el que me detuve y no quería encender. Tardé un poco, pero finalmente lo eché a andar. Proseguimos un poco más, aunque el motor todavía se me iba apagando en ocasiones, lo cual me hizo pensar que alguna pieza se había dañado, producto del agua de la tormenta. Finalmente, llegamos a la zona donde se encuentra aquel arroyo, y me dirigía a un puente que nos llevaría al periférico. Sin embargo, me di cuenta de que el canal se encontraba desbordado, por lo cual no podría avanzar, y menos con la falla que la unidad venía presentando. Sabía que el riesgo era muy alto, porque si se me apagaba el bus a medio camino, el agua nos podía arrastrar y era muy difícil sobrevivir a eso. Decidí quedarme quieto y les dije a todos los pasajeros que lo más seguro era quedarnos hasta que la corriente cesara. Luego, hablé a la base para informarles de la situación y para reportar la falla del camión. Un poco después, la lluvia fue cediendo hasta hacerse una pequeña llovizna, no obstante, la corriente del canal no cedía, e incluso se veía más fuerte que antes. Tomé un suspiro largo y cerré los ojos, momento en el que me percaté de un fuerte ronquido. Me fijé por el retrovisor y pude ver que el hombre del impermeable amarillo se había quedado dormido. Luego, noté que la señora apuntaba hacia el arroyo, diciendo que ahí había una mujer. Las dos chicas se acercaron a la señora para ver qué pasaba, y luego se acercaron para pedirme que abriera la puerta. Yo les dije que no era seguro, pero ellas continuaron insistiendo que ahí afuera había una mujer, que al parecer tenía un bebé en brazos. Me levanté para asomarme y ellas tenían razón, afuera estaba una mujer vestida de blanco, dando la espalda. Ella no se movía y así se mantuvo por todo el rato que la miramos. Las dos jóvenes me volvieron a pedir que abriera para poder ayudar a aquella mujer. No obstante, la situación no era nada normal, por lo que llegué a pensar que tal vez era algún plan para poder robarnos.
Ya antes me lo habían hecho y no pretendía volver a caer en la misma trampa. Poco después, vimos como aquella mujer al fin se movió y caminó un poco, luego se agachó y dejó algo a un lado del arroyo, para enseguida quitarse de ahí. Las dos chicas entraron en desesperación y siguieron insistiendo para que yo abriera la puerta, ya que creían que eso que había dejado en el suelo era el bebé que tenía en brazos. Me volví a negar diciéndoles que no iba a abrir, por lo que me llevé un insulto por parte de una de ellas. Por desgracia, el tipo del impermeable amarillo me tomó del cuello diciéndome que, si no abría la puerta, él me iba a dar una paliza. Sin otra alternativa, me dirigí al panel, y una vez que la abrí, pudimos escuchar el llanto de aquella mujer, seguido del llanto de un bebé. El hombre y las dos muchachas rápido salieron corriendo en su dirección, mientras yo me quedaba mirando desde la ventana. No fue por ser inhumano, solo es que no quería correr ningún riesgo innecesario, aun cuando parecía que el agua del arroyo no estaba tan alta como para correr peligro. Vi que el hombre y las chicas alcanzaron a la mujer y ella volteó a verlos. Enfoqué más mi atención para verle el rostro a esa mujer, a lo cual quedé impactado cuando noté que no era normal. Su rostro tenía una piel en coloración azul y su facción no parecía para nada humana. El hombre y las chicas de inmediato pegaron un gran grito y rápido huyeron del lugar. Se subieron al camión y las dos jóvenes comenzaron a gritarme que arrancara. Yo no lo dudé y de inmediato puse la marcha al motor. De la adrenalina del momento, no pensé en el canal inundado y solo metí la velocidad. Gracias a Dios, lo pasamos sin ningún inconveniente y seguimos nuestro camino. Poco más adelante, nos percatamos que el hombre del impermeable no estaba, no obstante, ninguno de nosotros teníamos las intenciones de volver por él, en realidad nadie siquiera propuso la idea. Las dos muchachas me platicaron en el camino, que cuando llegaron a la mujer, ésta tomó del brazo al hombre. Me dijeron que su cara era muy horrible, sus ojos eran vacíos y que la piel era demasiado pálida, algo que las llevó a la conclusión de que se trataba de la Llorona. Sin embargo, lo que más les aterró fue que vieron al bebé flotando en el arroyo. Este tenía la piel negra y los ojos los tenía hinchados en rojo. Sinceramente, a ese ser yo no lo logré ver ya que solo percibía un bulto negro a lo lejos, pero el hecho de imaginármelo con esa descripción me da un miedo terrible. Lo bueno fue que pronto decidieron no continuar más con el proyecto de noche, así que no tuve que pasar más por aquel lugar maldito. En cuanto al hombre del impermeable, no sabemos qué pasó con él, pero escuché en las noticias que encontraron un cuerpo, del cual creían que la corriente se lo había llevado. Yo les he contado mi historia a mis compañeros acerca de la aparición de la Llorona en esa noche, aunque siempre omito la parte en que abandonamos a aquel sujeto a su suerte para no tener problemas. Mi encuentro con la Llorona en Villa Asunción. Cuando era niño, yo vivía con mis padres y hermano en Sonora. Éramos una familia muy tradicional, por lo que cada fin de semana íbamos a la iglesia. Mi madre siempre fue una persona muy amable, y con mi hermano, siempre teníamos discusiones porque nuestra manera de pensar era distinta. Aún así, yo lo quería mucho. No obstante, mi familia se vio envuelta en una desgracia cuando una mujer irrumpió en nuestra casa y mató a mi madre con un cuchillo, para luego llevarse a mi hermano. Cuando mi padre se enteró, sufrió mucho, sin embargo, sabía que tenía que reponerse rápido por mí. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarme, aunque la vivencia de aquel suceso me había hecho mucho daño, a tal grado que tenía ataques psicóticos. No tuvo otra opción más que internarme en un hospital en la Ciudad de México, donde pasé unos años en recuperación. Una vez que salí,
mi papá tomó la decisión de mudarnos a un lugar llamado la Villa de Asunción, en Aguascalientes. Su idea era que yo no volviera a la casa donde ocurrió todo, dado que temía que tuviera esos ataques nuevamente. Y qué mejor que empezar en un lugar tranquilo. A pesar de ello, yo no superaba del todo lo ocurrido, por lo que en ocasiones sufría de ataques de pánico, algo que me obligaba a quedarme encerrado en mi habitación todo el día. Aún en ese entonces, yo tomaba medicamentos para tranquilizarme, aunque no eran tan agresivos como los que me daban en la clínica. Mi momento más seguro era cuando mi padre llegaba del trabajo. Ahí yo salía de mi habitación para poder hacer la cena y luego ver un par de películas. Pasó algún tiempo y al fin yo me animé a salir para tomar un poco de aire fresco al patio. Estaba distraído viendo las figuras de las nubes cuando un perro empezó a ladrar, cosa que me alteró e hizo que de inmediato huyera al interior de la casa. Tuvieron que pasar otras 2 semanas para que de nuevo tuviera el valor de salir, cuando por fin me acostumbré al ajetreo de la gente y de aquel escandaloso perro. Un fin de semana, mi padre descansó y me propuso ir a comprar algunas películas, algo que negué diciendo que todavía no estaba preparado. No obstante, me convenció cuando me mencionó que en el camino había una librería, donde yo me podía quedar en lo que él compraba las cosas. El recorrido y la caminata era tan extraña para mí, que incluso me parecía algo nuevo. Me pareció muy relajante tras no haberlo hecho por mucho tiempo. Llegamos a la librería, y me quedé husmeando para ver qué encontraba, hasta que lo vi, un libro que narraba todas las leyendas de La Llorona. Lo tomé de inmediato, y le comenté al vendedor que mi padre me lo compraría una vez que volviera. Tras su positiva, abrí el libro para poder leer algunas de las tantas versiones de La Llorona. Una de ellas decía que una mujer indígena se enamoró de un español en las épocas de la conquista. Tuvieron 3 hijos y vivían en completa armonía, hasta que ella se enteró que él se iba a casar. Esto hizo que enloqueciera y matara a sus 3 hijos en el río, aunque luego se arrepintió y terminó suicidándose en el mismo río, ahogándose. Había distintas, pero perturbadoras versiones, que yo me quedé leyendo un par de más con mucho interés. Cuando llegó mi padre, le dije lo del libro y simplemente pagó por él, para irnos a casa. Estaba tan emocionado con todo eso del asunto de La Llorona, así que pasé toda la tarde platicando con mi padre acerca de ello. Terminamos de cenar pasado de las 11 y mi papá se fue a lavar los trastes. Yo me quedé acomodando la mesa, pero de pronto escuché el llorar de unos niños, cosa que me extrañó, porque ya pasaban de la medianoche. Luego, el andar de un carruaje con varios caballos también se hizo presente, así que me asomé por la ventana para ver de qué se trataba. Grave error. Afuera había una mujer descalza que tenía un vestido blanco, el cual estaba con algunos rastros de sangre. Verla me hizo recordar a aquella mujer que se llevó a mi hermano, algo que me hizo entrar en pánico. Sentí que estaba al borde de un ataque cuando escuché su grito desgarrador. Eso todavía me agravó más, por lo que terminé desmayado. Desperté al día siguiente, en mi cama y con otra ropa puesta. Mi padre entró a la habitación tras escucharme y me trajo un vaso de agua. Yo di un sorbo y después le pregunté qué había sucedido. Me dijo que tuve otro ataque, y que me encontró en la esquina de la sala diciendo, ella se lo va a llevar, La Llorona se va a llevar a un niño. Yo traté de recordar algo de lo que él me contaba, sin embargo, no lo hice. Mi padre se fue a trabajar y yo salí al patio para tomar un respiro. Ahí pude ver que una anciana estaba preguntándole a la gente acerca de una niña que había desaparecido, niña que luego apareció muerta en el río. Yo le conté esto a mi papá, y eso hizo que se preocupara mucho.
Lo que menos quería era que yo sufriera más ataques como el de anoche, por lo que todo el rato se la pasó muy callado. Llegó la noche, y yo no podía dormir, así que me tomé una pastilla para el insomnio, pastilla que tuvo un efecto rápido, porque no sentí el momento en que me quedé dormido. Desperté cuando de nuevo escuché el carruaje con los caballos, los cuales relinchaban. Sentí que me iba a dar otro ataque, así que agarré los medicamentos y me los tomé. Pasaron algunos segundos y esa cosa seguía ahí. No sé por qué, pero salí a la sala y me asomé otra vez, pero en esta ocasión sí había unos caballos con un carruaje, ambos con un aspecto bastante sombrío. Lo que me asustó más fue ver que la Llorona estaba montada, conduciéndolo, mientras daba sus lamentos. De pronto, ella se marchó dejando un camino de fuego por donde pasaba, tomando una ruta que desconozco, ya que luego yo caí inconsciente como la primera vez. Supimos al día siguiente que otro niño había desaparecido, algo que orilló a mi padre a vender la casa para volver a mudarnos. No sé si todo eso fue producto de mi estado mental, pero llevo tanto tiempo medicándome que ya sé que es realidad y que no, por lo que les puedo asegurar que lo que vi esas noches no fueron mi imaginación, en especial, porque también hubo 2 niños desaparecidos.